y te lo probaré con las Escrituras. En las Escrituras te lo mostraré ahora mismo. Imagen de Dios significa que tú, ser físico, harás visibles las cualidades invisibles de Dios. Lo que es invisible para nosotros se hará visible a través de nosotros porque manifestaremos el carácter de Dios, su santidad, su justicia, su pureza. Solo veo un espíritu. ¿Qué significa ser un espíritu? Bueno, Dios el Padre siendo un espíritu, una persona. ¿Estás seguro? Porque dice que Adán y Eva son una sola carne. ¿Entonces son una sola persona? No, son dos personas diferentes. No, hermano, pero dice una sola carne. No puedo ver cómo pueden ser dos. Eso es como si tu esposa y tú fueran dos personas diferentes. Sí, pero dice que somos una sola carne. Eso significa que tenemos que ser una sola persona. ¿Qué te hace pensar que si el Padre es un espíritu, significa que Dios tiene que ser una sola persona? Porque por espíritu se refiere a que su naturaleza es espíritu. Tu naturaleza es carne. Puedes tener más de una persona que tenga la misma naturaleza y por lo tanto ser un espíritu en ese sentido. Sí, como tú y tu esposa pueden ser una sola carne porque tienen la misma naturaleza humana, pero no son la misma persona. Entonces, decir que Dios es un solo espíritu no significa nada. Por supuesto, Él es un solo espíritu. Porque se refiere a la naturaleza. Y solo hay una naturaleza que es Dios. El ángel del Señor saliendo del Padre, increado, siendo Dios en la carne, siendo Jesús encarnado. Yo lo veo todo como uno. Son uno. Todo está en Jesús, la espada del Espíritu sale de su boca, ojos del Señor, el ángel creado. Sí, pero Jesús envía al Espíritu desde el Padre y dice que el Espíritu es otro. Otro significa que no son la misma persona. Cuando digo, aquí hay otro apologista. Entiendo eso. Sí, pero eso significa que no pueden ser la misma persona, pero son uno. Así que estoy de acuerdo contigo, son uno, pero ¿qué significa que sean uno? Ahí es donde te estás confundiendo, eres una sola carne con tu esposa, así que son uno, no significa que sean una sola persona. Sí. Y aquí con Jesús él dice, pediré al Padre, así que no se está pidiendo a sí mismo, él les dará otro defensor. Ahora, aquí está el problema. Si digo, oye, hermano, quiero enviarte a otro apologista, Ed. Otro apologista significa que no soy yo, sino alguien como yo. Así que aquí tienes a otro apologista para hablar contigo. ¿Sabías que otro no es la misma persona que yo? Lo que tenemos en común, ambos somos apologistas. Así que cuando Jesús dice, pediré al Padre que te dé otro defensor, y ese es el Espíritu Santo no puede ser la misma persona que Jesús. Bueno, eso es como cuando, sé que ya hablamos de eso antes, cuando se refiere a Malaquías, y sabes que es el versículo 3:1, el yo que está enviando es el que está viniendo. Bueno, ¿no en Marcos 1:2? No, Malaquías. No, lo sé, pero Jesús lo cita y te dice lo que significa. Este es de quien está escrito, he aquí, enviaré mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Así que el yo aquí no es distinto del tú. Voy a enviar a mi mensajero, Juan, lo enviaré antes de ti, Jesús. Así que eso significa que cuando Jesús lo explica como si no fuera una sola persona. El Padre enviará a Juan, su mensajero, delante de mí. Y Jesús lo cita como yo, Padre, envío a mi mensajero delante de ti, mi Hijo. Él preparará tu camino delante de ti. Así que Jesús dice que Malaquías 3:1 no está hablando de una sola persona, que es Dios. Exactamente eso. Son uno, pero no una sola persona. Eres uno con tu esposa, pero no son una sola persona. Y no dice esto que la iglesia es un solo cuerpo, pero no somos una sola persona, ¿verdad? Así que sí, Dios es uno, hermano. Pero, ¿por qué tienes que insistir en que deben ser una sola persona? No. Es como un perro persiguiendo su cola, ¿sabes? Y estoy hablando completamente en serio. No sé. Eres sincero. Es como, sigues luchando. Ha pasado más de un año, hermano. Solo, ya sabes, acepta esto. ¿Está Dios más allá de mi capacidad de entender? Sí. ¿Es Dios quien hizo algo? Sí. ¿Es Dios uno? Sí, pero ¿es una persona? No, eso es todo. Vive la vida y adóralo y disfrútalo porque llevas más de un año luchando con esto. Solo quiero la verdadera profundidad de quién es Él y incluso la conversación que hemos tenido y yo he escuchado te he escuchado a ti y a otros y escuché una de tus enseñanzas donde, ya sabes, el ángel del Señor es Jesús encarnado y luego en un momento dijiste que Él era Dios mismo y... Sí, Él es Dios. Sí. Ahí es donde, pero no el Padre. El Padre no es el único que es Dios. Ese es el punto. Si digo que Jesús es Dios en la carne, eso es cierto, pero estás pensando, si Él es Dios en la carne, eso es el Pa. No, porque la Biblia dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Son un solo Dios, pero no son la misma persona, por lo que hablan entre sí, se aman y envían a los otros. Así que sí, el ángel es Dios, pero no es el Padre. Si digo que Eva es Adán misma, eso es una declaración verdadera. Ahora, si alguien piensa que Adán es solo una persona, entonces digo, ¿de qué demonios estás hablando, amigo? Ella no se casó consigo misma. Pero no, te estoy diciendo, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó a Adán, lo hizo a su semejanza. Los creó hombre y mujer, los bendijo, los llamó Adán el día que fueron creados. Así que ambos son Adán. Así que si digo, oye,
Eva es Adán misma, sí, eso es cierto, pero entonces está casada con Adán, sí, eso es cierto. Entonces, ¿no es el mismo Adán con el que está casada? Sí, pero solo hay un Adán. Sí, ves, eso es todo cierto, hermano. Créeme, entiendo todo lo que estás diciendo y entiendo la perspectiva trinitaria y también entiendo de dónde puede venir la perspectiva de la unicidad. Y con lo que lucho, supongo, es que para mí, cuando dices una persona diferente, ya sabes, una persona separada o un otro separado, pero llamando a eso un solo Dios, entonces eso hace otro Dios. Y creo que ahí es donde mucha gente tiene dificultades con eso. ¿Por qué tendría que ser otro Dios? Porque la forma en que está planteado, cuando dices que es otro, entonces otra persona. Hermano, pueden ser otra persona y seguir siendo el mismo Dios. Eso es, acabas de decirlo, otra persona. Entonces, ¿estás asumiendo que solo puedes ser un ser si eres una persona? Sí, así como yo soy espíritu, carne y alma. Pero Dios no eres tú, ¿verdad? Él dice que no es como tú. Pero no, él no es nada como nosotros, pero Oh, pero lo estás haciendo. no, no, señor, estamos a su imagen también. No dice, tú solo estás a su imagen. Dice que el hombre y la mujer juntos están a su imagen. Dice que los hizo a su semejanza y ambos son Adán en una sola carne. Así que si sigo tu lógica, el hombre y la mujer no pueden ser ambos Adán, porque son más de una persona. El hombre y la mujer no pueden ser una sola carne, porque son más de un cuerpo físico de carne. Pero Dios dice, ese es tu problema, yo no pienso como tú. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Así que sigues asumiendo, si Dios es más de una persona, entonces no puede ser un solo Dios. Y Dios está diciendo, ¿por qué no? No soy como tú, no existo como tú. Así que sí, tú, Dios está diciendo, tú, ¿verdad? Si eres una persona, eres un ser, una persona. Pero eres una criatura, eres limitado, eres carnal. Yo no soy criatura, no soy limitado. Entonces puedo ser un ser infinito o existir como tres personas. Tú no puedes, eres una criatura, pero yo no soy tú. Así que cuando seguías diciéndome, bueno, si soy más de una persona, entonces soy más de un Dios, porque sigues pensando que soy como tú. Pero él dice, no existo como tú, no pienso como tú, no actúo como tú, soy más grande que tú. Así que no me limites, déjame decirte quién soy. Entiendo todo lo que dijiste en todos los versículos en Isaías donde dice yo solo, yo soy Yahweh solo, no hay nadie junto a mí, Jehová, no hay nadie junto a mí, no hay nadie conmigo. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo siento. Sí, pero hermano, estamos de acuerdo. No hay otro Dios, además de Yahweh. Pero luego ese yo se convierte en un nosotros en Isaías 54:5. Ahí literalmente dice, tus esposos son tus hacedores. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Dice esposos, plural, hacedores, plural. Y los esposos y hacedores es Yahweh. Eso es Isaías 54, el hebreo literal. 54. Bueno, uso eso en el tribunal y han sido 54. Sí, bueno, él lo hace con muchas personas en la Biblia. Amén. Él es el que hace todo. Gloria a Dios. Pero déjame mostrarte un ejemplo más. Ahora, aquí voy a tomar la Biblia Metro Dominicana y te voy a mostrar la traducción literal de Young. Incluso reconoce que es plural. Recuerda también a tus creadores. Plural. ¿Cómo puede Dios ser creadores en plural si es un solo Dios? Sí, porque es más de una persona. Eclesiastés 12:1, traducción literal de Young, el hebreo es plural. Un Dios, un ser, pero tres personas en ese único Dios. Así que sí, Dios es un yo y un él y un su y un mí y un mí, pero ese único Dios también es nosotros, nuestro, unidad en pluralidad, pluralidad en unidad. Es exactamente por eso que somos trinitarios. Por eso no decimos que hay tres dioses. ¿Qué crees sobre la Trinidad? Los trinitarios dicen tres personas. Para mí, Dios no es tres personas. ¿Por qué? Bueno, porque decir tres personas es como si hubiera tres dioses. ¿Por qué? Porque tres personas son tres personas diferentes, ¿correcto? ¿Qué tiene eso que ver con ser en persona? Porque estás diciendo tres personas, pero Dios no es como la creación, ¿verdad? Correcto. Dios es creador. Entonces, si Él es creador y es infinitamente complejo, estás asumiendo que si Dios es tres personas, esos son tres dioses separados. Solo porque estás usando tu marco de referencia, es decir, eres un ser humano, eres una persona, yo soy otra persona, entonces somos dos seres humanos. Pero somos creados, somos físicos y finitos. Eso no necesariamente se aplica a Dios. Dios no es como la creación. Entonces, ¿cómo sabes que el único Dios no puede ser un Dios existiendo eternamente como tres personas? Déjame mostrarte otro ejemplo, sin embargo, en Daniel 7. Y aquí tenemos dos figuras distintas. Mire hasta que los tronos, nota que tronos está en plural, ¿verdad? Sí. Fueron derribados y el anciano de días se sentó. Así que aquí está esta figura llamada el anciano de días y se sentó y aparece visiblemente porque tiene una vestidura, cuya vestidura era blanca como la nieve. Y tiene cabello y tiene una cabeza. Mira, el cabello de su cabeza como lana pura. Dice su trono. Así que solo se sienta en un trono, ¿verdad? Correcto. Porque lo que Daniel vio tronos, más de uno. Así que quien quiera que sea esta figura, solo se sienta en un trono. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas eran fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban delante de él. El juicio fue establecido y los libros fueron abiertos. Ahora aquí Daniel ve tronos.
Él ve a esta figura anciana. Mismo capítulo, Daniel 7, 13 a 14. Ahora vas a hacer matemáticas para mí, vas a contar para mí. Dijiste tronos, ¿verdad? Plural. Entonces, uno de los tronos está ocupado por ¿quién? Porque dijiste ancianos, no porque dice anciano de días y su trono, ¿verdad? Sí. Pero si lees el versículo 10 con atención, todos los demás están de pie, no están sentados. Estás mirando a Apocalipsis, que viene 500 años después. Daniel fue escrito más de 500 años antes de la época de Cristo. Antes de intentar entender a Daniel a la luz de Apocalipsis y ver cómo todo tiene sentido, primero necesito entender a Daniel en su propio contexto. Entonces, si lees el 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían. 10,000 veces 10,000 estaban de pie delante de él. Así que en esta escena solo hay uno sentado, el anciano de días. Todos los demás están de pie en atención. Pero ahora cuenta quién es esta otra figura que viene. Ahora mira aquí. Miraba en las visiones de la noche. Dice Daniel 7, 13 al 14, mismo capítulo. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahora aquí hay otra figura. Sí. Vino con las nubes del cielo. Pero ¿a quién vino? ¿A quién vino? El anciano de días. Entonces no son la misma entidad, ¿verdad? Entendido. Y lo acercaron a él. Entonces hay dos, ¿verdad? ¿Correcto? Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Bueno, él también gobierna, porque dice, le fue dado a él, este Hijo del Hombre, dominio, gloria y un reino. Así que es un rey con un reino, lo que significa que tiene un trono, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Así que Daniel ve a dos, el anciano de días que se sienta en un trono y luego uno como un hijo de hombre que viene a él, se le acerca y reina para siempre. Ahora voy a mostrarte quién es ese hijo de hombre según Jesús. Así que aquí está Jesús. Él nos va a decir quién es ese hijo de hombre. Y luego te voy a preguntar quién es el anciano de días en un minuto. Pero vamos aquí. Marcos 14, 61 a 62. Pero él cayó y no respondió nada. Hasta aquí conmigo, ¿verdad? Sí, señor. De nuevo, el sumo sacerdote le preguntó y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy. Ahora nota, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Así que Jesús dijo, él es el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes del cielo. Se está refiriendo a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Uno como el Hijo del Hombre vino en las nubes del cielo. Así que Jesús dice, ese soy yo, ¿verdad? Pero luego dice que vendrá el anciano de días. Entonces, ¿quién es el anciano de días? Entonces ahora viste en Daniel, el anciano de días es Dios, el Padre. Él se sienta en el trono y como el Hijo del Hombre que viene en las nubes y él se sienta junto al anciano de días. Así que son dos. Donde se vuelve confuso es las muchas veces que se menciona al ángel del Señor. Sí. Se menciona al ángel de Dios, que es el ángel del Señor, porque están en Jueces, era el ángel de Dios. En unos versículos después, ese mismo ángel de Dios es el ángel del Señor. Si Dios es el Todopoderoso, ¿quién es Jehová? Dios Todopoderoso y Jehová serían uno y el mismo. La verdadera pregunta ¿es Jehová, Dios Todopoderoso, una, entre comillas, persona? Porque te estás quedando atascado con ese término persona. Ahora déjame definir persona como lo usamos, ¿de acuerdo? Para que no te quedes atascado. ¿Por qué los trinitarios dicen persona? Déjame explicar, el Padre es una persona. Eso no estamos diciendo que Él sea un ser físico de carne y hueso como tú y yo. Ese no es el término. Persona. Pero ¿estás diciendo que es una entidad separada? Bueno, depende de lo que quieras decir con separado. ¿Quieres decir que es otra persona distinta del Hijo? Sí, pero ¿pueden el Padre y el Hijo ser personas diferentes y tener la misma naturaleza? Sí. No son esas tres manifestaciones. No manifestaciones. Está bien. No quiero decir, no sé si esa es la palabra correcta. Tres. Tres lo que llamamos personas como trinitarios. ¿No te gusta el término? Bueno, yo solo, porque eso es en términos humanos, supongo como una persona, tú eres una persona y yo soy una persona y... Sí, pero ¿por qué crees que el término persona solo se refiere a personas humanas? No, el término persona puede usarse para ángeles. Los ángeles son personas, pero no son humanos. Dios es tres personas, pero no son humanos. Sigues teniendo una definición estrecha de persona. Te daré un ejemplo. Espera un minuto antes de decir eso. No estoy definiendo a Dios como persona. Él es la entidad, él es todopoderoso. Está muy por encima de nosotros. ¿No? ¿Pero entonces no estás de acuerdo con Jesús? No, espera. Sí, lo estoy leyendo aquí. Juan, antes de que te adelantes, déjame mostrarte la evidencia. Juan 8, 17, 18. Aquí, mira las palabras de Jesús. Así que no puedes ir más allá de Jesús. Es decir, no puedes decirme que no usarás términos para Dios porque piensas que estás reverenciando a Dios y Jesús usa términos que te niegas a escuchar. Presta atención ahora. Jesús les está diciendo a los judíos. También en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres, ¿verdad? ¿Ves la palabra dos hombres? Sí. La palabra griega gatropos puede significar hombre o persona. Bien, ahora Jesús dijo, bueno, ahora quiero darte dos hombres para confirmar quién soy. Yo soy uno que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, ¿cuántos son esos? Yo soy uno. ¿Y quién es el otro? El Padre. Entonces, ¿por qué Jesús los llamó a él y al Padre dos hombres? Así que tienes un problema usando un lenguaje que Jesús mismo no tuvo problema en usar. ¿Por qué? Tal vez eso me confundió, tal vez no reconocí ese versículo por lo que es. También está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Sí.
Yo soy uno que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí, entonces está llamando a Dios un hombre también. Sí, pero este es el problema. Si tienes una definición estrecha de hombre, te vas a confundir. Este es el problema que estoy tratando de mostrarte. Es tu definición la que es estrecha, porque al decir hombre, Jesús no está diciendo que el Padre es un hombre con carne y sangre y que tiene un cuerpo físico. Al decir hombre, se refiere a persona, es decir, que el Padre habla. Puedes hablar con él. El Padre tiene conciencia. El Padre es consciente de que es el Padre. El Padre tiene voluntad, tiene deseos. Eso es todo lo que significa con el término. Entonces, ya, si amplías tu definición del término persona, porque sigues pensando, entonces soy una persona, tú eres sí, pero eres una persona humana. Dios no es una persona humana, Él es una persona divina. Correcto, correcto. Eso es todo lo que queremos decir con tres personas. En otras palabras, si le dijera a alguien, está bien, la Biblia dice que el Padre es el Dios Todopoderoso, Yahvé, el Hijo es el Dios Todopoderoso, Yahvé, el Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso, Yahvé, pero también dice que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. No son tres dioses todopoderosos porque Yahvé es solo uno. Correcto. Y el Padre ama al Hijo y al Espíritu, el Hijo ama al Padre y al Espíritu, y el Espíritu ama al Padre y al Hijo. Ahora, si vas a explicármelo, todo lo que la Biblia enseña, si le digo a alguien, puedo mostrarte en la Biblia, el Padre es Yahweh Dios Todopoderoso. Sí, eso es, puedo mostrártelo ahora. Si quieres, te lo muestro ahora. El Hijo es Yahweh Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo es Yahweh Dios Todopoderoso. Pero Yahweh no son tres dioses. ¿De acuerdo? Entonces eso significa que son el mismo Dios. Pero al mismo tiempo, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. Interactúan entre sí, se aman y tienen comunión entre ellos, y uno puede enviar a los otros. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, toma todo eso e intenta encontrar una manera de explicarlo para que podamos entenderlo. Eso es donde yo y mucha gente nos tropezamos, pero aún. Ahora, ¿qué? Lo que sé es que Dios creó todo y luego llegamos al Nuevo Testamento y luego la palabra dice que Jesús creó todas las cosas, fueron hechas por Él también, ¿correcto? Sí. Lo repasé en mi cabeza y todo lo que puedo ver es que, por supuesto, Dios está en todas partes, ¿correcto? ¿Qué quiero decir? ¿Qué significa que Él está en todas partes? Bueno, Él no es, ¿cuál es la palabra omnipotente? Su presencia puede estar en todas partes. Si estoy en la ducha, su presencia puede estar allí. Si voy y hago mi cama en el infierno, su presencia puede estar allí. Sí, pero John, incluso cuando dices presencia, estás usando un término, pero tienes que definir el término. Porque si digo presencia, ¿quieres decir que hay algo llamado presencia de Dios? No te confundas, porque vas a seguir usando términos y se van a volver más confusos. Está bien. Si digo esencia de Dios, ¿estás diciendo que hay esta cosa llamada esencia y que tiene altura, peso y forma? Está bien. Entonces eso vuelve, está bien. Entonces estás sentado en una silla, ¿cómo puede? Y tú eres Dios Todopoderoso. No lo eres, pero solo estoy un ejemplo. ¿Cómo puedes estar en todas partes? Entonces tu espíritu tiene que estar en todas partes para poder estar en todas partes. No en todas partes, ¿verdad? Lo siento, ¿qué? Entonces no estás diciendo mi espíritu, pero incluso cuando dices el espíritu de Dios. No el tuyo. Solo te estaba usando como ejemplo. Sentado en una silla como Dios se sienta en el trono. El anciano de días sentado en un trono. John, razona conmigo. ¿Dios creó todas las sillas o hay una silla que no fue creada? Bueno, Él habría hecho su silla. Está bien, entonces sabes que estás razonando. Eso significa que hubo un momento en el tiempo en que no existía nada más que Dios y Dios no tenía una silla en ese... ¿Qué? Entonces, incluso cuando me dices que Dios se sienta en una silla, lo que me estás diciendo es que Dios puede aparecer en una forma visible y puede aparecer sentado en una silla visible, pero Dios por naturaleza no tiene forma ni silla, porque existía antes de que hubiera formas y figuras y sillas y materia. Y luego fuimos hechos a semejanza de su imagen. ¿Qué significa eso? Entonces, Dios tiene pechos y... Dios tendría que tener una imagen de sí mismo. ¿Pero qué significa eso? Porque dice el macho y la hembra. Entonces, ¿estás diciendo que Dios tiene pechos? No, solo tendría que asemejarse, que tenemos una semejanza como si fuéramos hechos a su imagen, entonces su imagen tendría que tener alguna forma como la nuestra, ¿correcto? No. En absoluto. No se sigue, porque sigo preguntándote, pero no me está respondiendo. Espera, lo siento. Tal vez no lo estoy entendiendo bien. Lo siento. Bueno, estoy pensando en lo que estás diciendo. Razona conmigo. Dice, hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios. Creó Él ellos. Hombre, mujer, creó Él su. Está bien. Entonces, si estás diciendo que Dios tiene una forma a la que nos asemejamos, entonces la mujer tiene senos y genitales femeninos, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿estás diciendo que Dios tiene senos y genitales femeninos de los cuales se creó a la mujer? No dije eso. Entonces, mira, de nuevo, ¿estás de acuerdo conmigo? Cualquiera que sea el significado de semejanza de imagen, no puedes argumentar que es una semejanza física, porque entonces un hombre tiene genitales masculinos, una mujer tiene genitales femeninos. ¿Estás diciendo entonces que si somos una imagen de Dios y Dios tiene que tener una forma física, entonces Dios es como un hermafrodita, tiene masculino y No, eso no es lo que significa. Solo estoy diciendo que Dios, si simplemente apareció, no sabemos cómo, ¿sabes? Se veía como el Hijo del Hombre cuando estaba allá arriba. Lo siento, no antes de la creación. Estoy hablando de la palabra antes. Antes de la creación, ¿a quién se le aparecería Dios?
a sí mismo. Quiero decir, si él pudiera mirarse a sí mismo, quizás hizo un espejo, no lo sé, no eso incluso. Si él hizo un espejo, ¿qué pasa antes del espejo? Porque él lo hizo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se vería él? Ese es mi punto. Estoy tratando de hacerte razonar. Ahora razona conmigo. Imagen. Sí, pero incluso cuando dices imagen, amigo mío, todavía no lo entiendes. Si Dios creó los cielos y la tierra, eso significa que Él creó todo el espacio, lugar y materia. Sí, entonces, si digo que Dios creó todo el espacio, eso significa que Él existe cuando no había espacio, ¿verdad? Bueno, correcto, sí. Y si digo que Dios creó todo lugar, eso significa que Él existe cuando no había lugar, ¿verdad? Si Él creó todo espacio y lugar. Porque cielos y tierra son la totalidad del espacio y lugar, ¿verdad? Sí, todos, sí. Eso significa que Él existe cuando no había lugar, ¿verdad? Porque eso es importante. Eso significa que Dios es un ser que no necesita espacio o lugar para existir en la vida. Correcto. Pero si Dios tiene un cuerpo, los cuerpos requieren espacio y lugar. Eso significa que Dios no puede tener un cuerpo. Él es incorpóreo. Bien, entonces, ¿de dónde obtenemos la imagen de Dios lo creó? Porque imagen de Dios no significa una imagen física, significa tú eres un ser físico que visiblemente representará la naturaleza invisible de Dios. Eso es todo lo que significa y te lo probaré con las escrituras. En las escrituras te lo mostraré ahora mismo. Imagen de Dios significa que tú, ser físico, harás visibles las cualidades invisibles de Dios. Lo que es invisible para nosotros se hará visible a través de nosotros porque manifestaremos el carácter de Dios, su santidad, su justicia, su pureza. ¿Qué es Dios? Lo que Dios es invisiblemente, nosotros debemos ser visiblemente. Aquí, déjame mostrarte para que no pienses que me lo estoy inventando. ¿Qué significa ser una imagen de Dios? Aquí, vamos a la escritura. Pero antes, espera, antes de que hagamos eso. No te escucho. El anciano de días, lo siento, el anciano de días, el padre que tiene la imagen. No, eso no está apareciendo en una imagen, estás confundido. Está bien. Ahí es donde esto va, ahí es donde todo se complica, donde personas como yo se tropiezan con. No necesitas, porque si Dios tiene un cuerpo permanente, entonces vas a tener que explicar por qué en diferentes ocasiones Dios se ve. No aparece igual. En un lugar aparece con cabello blanco, en otro lugar aparece como un hombre de bronce bruñido, en otro lugar aparece en un Oh, te cortaste. Si Dios tuviera un cuerpo permanente, ¿cómo explicas que en diferentes versículos Dios se vea diferente de un lugar a otro? Por ejemplo, en Daniel 7 se ve como una persona mayor, pero vas a Ezequiel 1, y allí en Ezequiel 1, 26 al 28, no parece una persona mayor, parece un hombre de bronce bruñido con fuego saliendo de él. Pero luego vas a Éxodo 3, 2, y aparece como fuego, o el Espíritu Santo aparece como una paloma. Si Dios tuviera un cuerpo, entonces, ¿cómo explicas que en diferentes visiones se vea diferente? Porque Él no tiene un cuerpo, así que puede asumir una forma y aparecer en un lugar con esa forma, en otro lugar con esa forma, o en otro lugar con esa forma. ¿Cuál era la pregunta otra vez? Lo siento. Oh, porque me estás diciendo el anciano de días. Dije, bueno, sí, porque Él está apareciendo. Soy como una persona mayor. Bien, entonces vamos a Jesús no él, sino Jesús en el Apocalipsis, en el trono o la visión que siguió de Jesús siendo explicado de la misma manera. No, sí, porque Su cabello y su... ¿Qué era? No, sí, podemos llegar allí, pero ¿qué haces con Jesús apareciendo como un cordero en otra parte de Apocalipsis? Entonces, ¿cómo se ve Él? Eso es justo como cuando él fue transfigurado en el monte de la transfiguración. La pregunta es Apocalipsis 1, 12 a 18. Aparece como el Hijo del Hombre, el anciano de días, así como la gloria del Señor. Está apareciendo en todas estas diferentes manifestaciones del Antiguo Testamento, lo sé. Pero luego en Apocalipsis 5 dice que Juan vio lo que parecía es un cordero inmolado con 7 cuernos, 7 ojos, que son algunos espíritus. Entonces, ¿cómo se ve Jesús? ¿Como un cordero o como el anciano de días? En esa visión habría visto como un cordero inmolado, ¿correcto? Está bien. Entonces nota que acabas de admitir que Él cambia de forma otra vez. Entonces, Pero ¿qué quieres decir? Y ese es el punto. Jesús es capaz de cambiar su forma y apariencia. Entonces, una vez como el Hijo del Hombre, el anciano de días y la gloria del Señor y la figura gloriosa que Daniel vio todo en uno, Apocalipsis 1, 12 al 18. Pero luego en otro lugar aparece como un corderito, un cordero macho, joven, sacrificado con 7. Porque eso no es un cuerpo que Jesús tiene eternamente, que no es creado. Como Dios, Jesús puede aparecerte como un hombre, o puede aparecerte como un cordero, o puede aparecerte como un león, o puede aparecerte como fuego, porque Dios puede asumir múltiples formas y figuras, porque por naturaleza no tiene forma. Correcto. Así que eso es todo lo que ves en Daniel. Correcto. Todo lo que ves es que Dios el Padre aparece como una persona mayor y Cristo aparece como humano, porque hay otro elemento. Jesús no es solo Dios, también se hizo hombre, ¿verdad?
Entonces, como hombre, él tiene un cuerpo físico, naturaleza humana, como hombre, pero porque es Dios, aunque es un hombre con un cuerpo glorificado y está en el cielo. Así que tú, si estás en el cielo ahora mismo, verás a Jesús en su cuerpo glorificado como hombre, pero luego Jesús puede aparecer a millones de personas al mismo tiempo, en diferentes formas, mientras sigue siendo un hombre en el cielo con un cuerpo físico. Déjame darte un ejemplo. Ahora mismo... Está bien, no entiendo eso. Está bien. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cómo entonces se dice que las personas que creen que, y me mantengo en el mismo tema, Que las personas que creen que Dios se manifestará de diferentes maneras, ¿se les llama modalistas? No, porque... ¿Cuál es la diferencia en eso? ¿Cuál es la diferencia en este término? Muy diferente. Los modalistas dicen que es una persona que es el Padre y luego se convierte en el Hijo y luego manifiesta el Espíritu. No, el trinitarismo dice que hay 3 personas y estas 3 personas pueden manifestarse en multitud de formas y maneras. Yo lo probaré con el Apocalipsis. ¿Quieres que te lo muestre? Te voy a mostrar 3 entidades diferentes apareciendo al mismo tiempo en diferentes formas, ¿de acuerdo? Pero tenemos que pasar por Apocalipsis 4 lentamente y luego Apocalipsis 5. ¿Está bien? ¿Te importa? Adelante. Tengo toda la noche. Está bien porque quiero usar... ¿Está bien, no? Tengo toda la noche. Tengo un par de horas aquí. Está bien, yo también, hermano. Apocalipsis 4, versículos 1 al 11. Ahora presta atención. Ahora recuerda, en Daniel 7, Daniel vio al Padre como el anciano de días, con cabello blanco, ¿verdad? Sí, sí. Ahora observa cómo el Padre se le aparece aquí. Y te voy a mostrar que es el Padre cuando vayamos a Apocalipsis 5, pero tenemos que leer en algún momento. Bien, comencemos. Apocalipsis 4, 1 al 11. Después de esto, mire, wow, una puerta fue abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, que decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Ahora mira, y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono estaba puesto en el cielo. Ahora mira, ve a alguien sentado en él. Ahora mira cómo aparece. Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe. Sí, es como un jaspe o una piedra de sardio. Había un arco iris alrededor del trono, a la vista semejante a una esmeralda, y alrededor del trono había 4 y 20 asientos. Esos son los 24 ancianos de los que hablabas. Sí. Sobre los asientos había 4 y 20 ancianos sentados, vestidos con ropas blancas, y tenían en sus cabezas coronas de oro, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y había 7 lámparas. Ahora observa esta imagen, 7 lámparas de fuego ardiendo. Así que vio lo que parecían lámparas delante del trono. ¿Pero qué son? Las lámparas son en realidad los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios, sí. Bien, ahora nota que él ve 2 figuras distintas, una en un trono, pero luego ve 7 lámparas, pero no son lámparas, esos son los 7 espíritus que aparecen como lámparas de fuego. Ahora, antes de continuar, ¿sabes quiénes o qué son los 7 espíritus? no lo voy a llamar, solo voy a decir como que era sabiduría y conocimiento y todo eso, pero es todo. Sí, gracias. Pero es todo. Para mí, lo que está diciendo es que eso es todo lo que Dios tiene en su ser, en su persona. Pero ¿son literalmente 7 espíritus o es simplemente el Espíritu Santo apareciendo como 7 espíritus? Wow, creo que eso es más o menos a lo que me refería. Lo veo, espera un momento, lo veo como Dios, pero esos son periodos de sabiduría, espíritu de conocimiento, pero eso pertenece al único espíritu y esos se están representando. Está bien. Eso es una y están representando imagen por sí misma. No estoy diciendo imagen, pero sí, imagen de lo que Dios tiene en su poder. Están en la misma página. Este es el Espíritu Santo, pero él aparece como 7 espíritus porque el número 7 es simbólico de perfección, completitud, ¿verdad? Sí, correcto. Así que no necesito probarte eso, porque en Génesis 1:31-2, cuando Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, vio que todo era bueno y así está completo, terminó su obra. Entonces 7 se convirtió en el número de la perfección, ¿verdad? Correcto. Entonces, la razón por la que el Espíritu Santo aparece como 7 espíritus es porque este es el Espíritu mostrándote que es perfecto, completo, no le falta nada. Pero la pregunta relacionada es esta: ¿por qué aparece como 7 lámparas de fuego que están delante del trono? ¿Qué haces con una lámpara? Iluminas con... Exactamente. Entonces, ¿entiendes lo que significa? La luz que necesitas para encontrar tu camino fuera de la oscuridad proviene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da una iluminación perfecta. Ajá. Entonces, pero ahora nota que los 7 espíritus no son la misma persona sentada en el trono. Hay uno en el trono y las 7 lámparas son los 7 espíritus delante de él. No son lo mismo. ¿Correcto? Eso significa que estás viendo con tus propios ojos 2 entidades distintas. Ambas son Dios, pero aparecen en formas diferentes. Una aparece en el trono y la otra aparece como 7 lámparas, ¿verdad? Sí. Pero vamos a profundizar más. Esto es lo que estás diciendo. Sí, pero no soy yo quien lo dice. Si tú fueras... Yo, sí, no sé. Eso es lo que dice la palabra. Te sigo. No estoy diciendo que lo escribiste. Tú lo estás diciendo y estoy de acuerdo. Amén. Adelante.
Pero mira, ahora nota, ahora tienes dos entidades diferentes manifestándose de dos maneras diferentes. Mientras que el modalismo enseña que el Padre es el Hijo, que el Hijo es la naturaleza humana del Padre y que el Espíritu es una manifestación diferente del Padre. Los trinitarios dicen, no, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu y los tres pueden manifestarse en diferentes formas al mismo tiempo. ¿Ves la diferencia? Está bien. Al igual que aquí, Dios en el trono y el Espíritu Santo no son lo mismo. Están allí juntos, son distintos y ambos están apareciendo visiblemente. Eso no es modalismo, eso es trinitarismo. Está bien. Vamos más allá, porque ahora vas a ver quién es el que está sentado en el trono. Continuemos. Entonces, 7:3. Lo tienes, así que no necesitaba explicar eso. Delante del trono había un mar de vidrio. Delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente era como un león y el segundo ser viviente como un becerro. ¿De acuerdo? Y la tercera bestia tenía rostro de hombre y la cuarta bestia era como un águila volando. Y las 4 bestias tenían cada una de ellas tenía, o las 4 bestias tenían cada una 6 alas encima de él. Estaban llenos de ojos por dentro y no descansan día y noche diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Cuando esas bestias dan gloria y honor y gracias, dar gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono. Observa, el que está en el trono, que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y lo adoran, al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, digno eres, oh Señor, de recibir gloria, honor y poder, porque tú has creado todas las cosas, así que ese es el Creador Todopoderoso, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, cuando vas a Apocalipsis 5:8, quiero decir, es lo mismo que se dice de Jesús. Él creó todas las cosas. Bueno, Está bien, adelante. no, porque de nuevo no es solo Jesús quien creó. Sí. Padre, Hijo y Espíritu juntos crearon todas las cosas. Aquí te daré un versículo para probarlo, solo muy rápido. Sí, no, adelante y termina donde ibas. Lo haré, pero solo quiero mostrar este versículo aquí. Efesios 3:9, Reina Valera. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Dios que creó todas las cosas por Jesucristo. Así que son dos, Dios y Jesucristo. Entonces, ¿a quién usó Dios para crear todas las cosas? Jesús. Así que ves, Dios el Padre y Jesucristo, el Hijo, quien también es Dios con él, crearon todas las cosas.